inflamatorio, como su propio nombre lo dice, en el cual está afectando a nivel de intestino. Hay que diferenciar las dos posibles causas, ya sea la enfermedad Crohn o la enfermedad de colitis ulcerativa. Dependiendo de la etiología en la que se presente, van a aparecer los síntomas, signos, manifestaciones endoscópicas y también el tratamiento en el cual se le va a dar. Entonces, la enfermedad inflamatoria intestinal, que abarca estas dos grandes patologías, hay que tomar en cuenta que al ser una enfermedad inmunológica, hay un mediador o hay un factor desencadenante, en este caso puede ser alguna noxa externa, que a nivel de la luz intestinal genera procesos inflamatorios como tal. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, conocer la definición de la enfermedad, aprender de sus diversas formas de presentación, conocer el método diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal y conocer diversas opciones de tratamiento. Hay que hacer una mapa de ruta debido a que hay que cubrir esta enfermedad hasta curarlo. Si bien es cierto, hay distintos métodos de tratamiento, desde una dieta saludable hasta corticoides o uso de medicación biológica, así como los anti-TNF, en el cual va a ayudar a la mejoría de este cuadro clínico, pero no en todos es así. Si ese fuese el caso y el paciente no responde a estas terapias farmacológicas, el siguiente paso, dependiendo de la etiología, sería extirpación de la zona afectada. Esa complicación se puede dar en pacientes con colitis ulcerativa, a diferencia de pacientes con enfermedad de Crohn, que esta no necesariamente afecta el colon, puede ser a nivel del tubo, de todo el tracto intestinal o manifestaciones extraintestinales como itis, artrosis y muchas más, ¿no? Bueno, es una enfermedad inflamatoria, engloba condiciones caracterizadas por la inflamación y activación inmune de forma crónica o recurrente dentro del tracto intestinal. La enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa afecta tanto desde el ano hacia la boca, eso es hablando de la enfermedad de Crohn. Esta va en parches y hay que recordar las manifestaciones extraintestinales que se dan más frecuentemente en la enfermedad de Crohn. A diferencia de la colitis ulcerativa, que en su gran mayoría esta es segmentaria, afecta de forma continua e inicia en el recto en forma ascendente, si se puede llamar así, ¿no? A veces se le autolimita en el recto y en el sigmoide haciendo todas las manifestaciones, ¿no? Ahora, la diferencia entre una y otra, una es la forma de presentación y la otra es la alteración de las estructuras al cual va a haber afectado. En la colitis ulcerativa afecta las capas superficiales del intestino. Cabe resaltar la mucosa y la submucosa, a diferencia en la enfermedad de Crohn, en la cual estas va a afectar en su totalidad las capas histológicas. También de acuerdo a ello las manifestaciones que clínicamente se pueden presentar. En una colitis ulcerativa el síntoma principal es el sangrado, es el signo y síntoma principal, a diferencia de la enfermedad de Crohn en el cual hay dolor más que sangrado, que también puede verse, claro está. Eh, Ustedes localizan bien que la malla vascular a nivel de intestino se localiza en su gran mayoría en la capa submucosa, de allí es el tema del sangrado, ¿no? Bueno, acá vemos un mapa epidemiológico en el cual algunos países llamados ricos, actualmente también en Sudamérica pues se está dando estos casos debido a que el screening y la clínica y el acceso a los hospitales es mayor que años anteriores, pero sin embargo los estudios grandes, multicéntricos, se hacen en países desarrollados. Hay que ver aquí que en muchos casos el estilo de la alimentación o la dieta influye bastante. La fisiopatología es el meollo de todo el asunto con respecto al proceso inflamatorio. Nosotros sabemos, y ustedes también, por sus cursos de patología y fisiopatología, en el cual el sistema de defensa existe tantos los productores de las inmunoglobulinas, así como los mecanismos de defensas de cierta forma no selectivos,
como son los linfocitos T. En el caso de la fisiopatología hay que resaltar que hay un precedente inmunológico. Así, bueno, el huésped está con esa predisposición genética. Aparece una noxa a nivel de intestino y aparecen los primeros receptores del sistema de defensa. Estos asociados a los linfocitos T de forma aberrante, los linfocitos T, CD4, CD8 y en sus subderivaciones TH2, TH7 y TH1. Ellos son los que en su gran mayoría producen toda la cascada inflamatoria. Con respecto a los linfocitos B, que son los productores de las inmunoglobulinas, estos también se median como tal. Pero si ustedes recuerdan un poco más, los linfocitos que de forma aberrante están más presentes en las capas superficiales y que causan daño a nivel de epitelio son los linfocitos T, ¿no? Y estos en sus subderivaciones TH1, TH2, TH17. Claro está que hay marcadores como las inmunoglobulinas 6, la hemoglobina 1, la hemoglobina 23, en el cual o ayudan al proceso inflamatorio. Entonces, todo empieza con una alteración a nivel genético, una noxa a nivel de luz intestinal y un proceso inflamatorio aberrante, del cual destruye todas las células a nivel intestinal. Mm. Ah, es imperativo, chicos, es imperativo conocer la fisiopatología de ello, porque de acuerdo a eso es el tratamiento que se le va a dar, ¿no? Al tener una apreciación mayor de este proceso inflamatorio es donde se usan los medicamentos biológicos, no tanto los corticoides ni los 5-ASA, porque estos medicamentos son inmunomoduladores, ¿no? Pero los biológicos sí, van directamente hacia los marcadores inflamatorios innatos de nosotros, ¿no? Disminuyendo el proceso inflamatorio como tal. Bueno, hay que resaltar en este punto que no es una infección, sino es una inflamación. Y el cuerpo se ve atacándose a sí mismo, ¿no? Con una mezcla de genes, la destrucción de una barrera intestinal y está también su debilitamiento, ¿no? Y una respuesta inmunitaria exagerada. Hay que resaltar que el factor de necrosis tumoral alfa es el principal destructor de todo esto, ¿no? Con respecto a la microbiota, hay ciertos probióticos, prebióticos y alimentación que favorece o no favorece a esta disbiosis intestinal. El Faecilobacterium praustini, sí, ya este de cierta forma es un factor protector localizado a nivel de intestino. Este disminuye al haber ese proceso inflamatorio tan aberrante, ¿no? Y en su contraparte aumenta los enterobacterios, la Escherichia coli y otros. Esto asociado a una ingesta inadecuada de ciertas sustancias como los azúcares refinados, grasa, poco consumo bueno, de frutas y verduras, el tabaco, la no lactancia materna exclusiva. Quizá todo ello ayuda en el proceso inflamatorio como tal y en la lesión de estos tejidos. Bien. Hay ciertos factores asociados en el cual, dependiendo de la etiología en la cual se va a presentar, va a proteger o poner en riesgo esto en estos pacientes. Por ejemplo, el fumar, ¿no? Respecto a la enfermedad de Crohn, es un riesgo en pacientes caucásicos o migrantes. En sí, el fumar condiciona cualquier proceso inflamatorio en general, debido a su alto índice de vasoconstricción en vasos muy pequeños. Al no llegar oxígeno, este genera noxas y probablemente isquemia y necrosis, y esto atribuye al proceso inflamatorio. El uso de antibióticos, hay que darnos cuenta que los antibióticos, como la clindamicina, pueden generar afectaciones a nivel de intestino, simulando procesos inflamatorios, no necesariamente enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa, pero sí una infección con Clostridio difficile, ¿no? Que podría simular este proceso inflamatorio intestinal. La lactancia materna exclusiva, bueno, de por sí es un factor protector en cualquier hemisferio que ustedes lo vean, ya sea oriente o occidente. Bueno, los anticonceptivos orales bueno, es un riesgo para la enfermedad de Crohn.
La apendicectomía también y niveles bajos de vitamina D. Hay que darnos cuenta que la vitamina D de cierta forma son captados por nuestros sensores en piel, así que una exposición al sol no nos caería mal. Claro que hay que tener en cuenta que este puede desencadenar en algunas personas predispuestas a cáncer de piel, así que hay que tener cuidado con ello también, ¿no? Las manifestaciones clínicas. Aquí tres puntos importantes: el sangrado, el dolor y las fístulas que pueden presentarse y el tiempo de duración si se sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal. Los síntomas crónicos, más de 6 meses. La gran mayoría de pacientes tienen estos síntomas de forma intermitente o no los toman en cuenta, pensando que quizás una manifestación por un consumo inadecuado de alimentos o pacientes con un cuadro de constipación que creen que es algo parte de la enfermedad como tal. Que, bueno, no le toma mucha importancia y acuden al médico ya en una etapa un poco avanzada. Entonces, la hemorragia digestiva se puede presentar en los dos casos, pero en su gran mayoría, o mayoría de veces en presentación, es en la colitis ulcerativa. El dolor abdominal predominantemente también en ambos, pero más asociado a la enfermedad de Crohn. La deposición de líquidas por el mismo proceso inflamatorio de estos, ¿no? La baja de peso por la desnutrición en la cual se va a dar y la fiebre como consecuencia del proceso inflamatorio generado a nivel intestinal. Estas manifestaciones iniciales se pueden dar en los dos procesos, tanto en enfermedad de Crohn como en la colitis ulcerativa o ulcerosa, pero si a esto se le asocia una obstrucción intestinal o fístulas, ya estaríamos pensando en una enfermedad de tipo Crohn, en el cual la repercutancia o las manifestaciones como complicaciones son mayores, a diferencia de la colitis ulcerosa. También hay que resaltar que las manifestaciones extraintestinales se puede dar en ambas, pero las más agresivas o la mayor índice es en la enfermedad de Crohn. Manifestaciones intraintestinales, pues dentro de las que se puede observar la uveitis, la artritis o el eritema nodoso en piel son las que más habitualmente se puede encontrar. En el hospital hemos tenido varios casos de enfermedad de Crohn. Algunos otros casos en enfermedad inflamatoria intestinal asociado a diverticulosis. Eh, si bien es cierto, son diagnósticos diferenciales, los pacientes, pocos de ellos hacen las manifestaciones extracolónicas, pero sí se da, ¿no? No hemos tenido casos en el hospital. De todas maneras, cuando se tiene un paciente con este tipo de manifestaciones, tiene que ser evaluado por oftalmología, reumatología, dermatología, distintas áreas para evidenciar que el paciente no curse con estas manifestaciones extraintestinales, ¿no? Ahora, las fístulas es muy frecuente en la enfermedad de Crohn, ¿no? Habitualmente se dan de forma lateralizada, ¿no? Bueno, tipos de colitis ulcerativa, esto va a depender de la localización y la extensión. Cabe resaltar que en su mayoría, su cuadro o su manifestación inicial es a nivel del recto y está por forma continua y ascendente hacia abarcar el colon de forma completa. Eh, Esto se puede medir o se debe de medir efectivamente por un estudio de colonoscopía, en el cual, debido a la clasificación, podríamos determinar hasta qué extensión es la que se está viendo afectada. Usamos la escala de Montreal para ello, ¿no? Dependiendo de sus subdivisiones de la E1 hasta la E3, se va viendo la extensión del mismo, ¿no? Y sus distintas manifestaciones y cuadro clínico al cual se pueda afectar. Una lesión a nivel o localizado en recto no es igual a tratarlo que una manifestación con un Montreal E3. Estamos abarcando de todo el nivel colónico, ¿no? La repercutancia, el sangrado, las manifestaciones van a ser mayores y el manejo también es distinto. Se puede emplear algunos medicamentos tópicos y orales, pero si la extensión es mayor, pues los medicamentos tópicos como que su efecto es limitado y se prefiere optar por medicamentos de tipo oral, ¿no? Bueno, hay distintas manifestaciones extraintestinales, ¿no? Aquí hay una lista bien amplia de todas ellas, ¿no? A nivel renal, pues hay necrosis a nivel intersticial o glomerulonefritis, tema respiratorio, puede haber hernia, broncoectasias, pleuritis, a nivel cardíaco, miocarditis, ¿no? A nivel vascular hay una disminución bueno, de la hemoglobina,
Puede haber trombosis venosas también. Bueno, la verdad es que la variación de estas manifestaciones es muy amplia la gama, ¿no? Por eso es necesario ah, diagnosticarlo tempranamente e iniciar tratamiento lo antes posible, ¿no? Para evitar justamente las complicaciones de estas. Como ven ustedes, las manifestaciones son amplias y abarca casi todos los órganos que tienen, ¿no? Es una forma más resumida y los casos más frecuentes en los cuales se puede dar, pues la uveitis, la espondilitis, la artritis, el edema nodoso y algunos pacientes con colangitis esclerosante primera. Hemos tenido pacientes así. Hemos tenido, bueno, prácticamente hubo un caso clínico de un paciente que tenía una enfermedad inflamatoria intestinal con diagnóstico de colitis ulcerativa y presentó una manifestación extraintestinal, siendo colitis ulcerativa y tuvo una afectación a nivel de piel, tuvo un pioderma gangrenoso. En ese caso, dermatología fue la que estuvo manejando el tema de la lesión en piel. Claro, conjuntamente con gastroenterología para ver el tema intestinal. Pero en este paciente que les menciono, paciente de 57 años, la manifestación única del paciente era rectorragia. Se le hizo la colonoscopía, se le tomó biopsias, se le hizo estudios complementarios y se diagnosticó colitis ulcerativa. Se le corrigió con mesalazina, algunos corticoides. Bueno, el paciente al cabo de 6 a 8 meses hubo una recidida casi total a nivel de estudios de imágenes, estudios colonoscópicos. El tema de las biopsias, el estudio anatomopatológico todavía había rezagos del proceso inflamatorio, pero las manifestaciones clínicas eran casi nulas. Por ahí un episodio de diarrea de vez en cuando, pero una cosa manejable. Lo que sí tenía era una lesión a nivel de miembro inferior derecho, en zona dorsal del pie. Era un pioderma gangrenoso, ¿no? Claro, era pequeño y tenía curaciones diarias, pero no se curaba al 100%. Asociado a ello, pues tenía una insuficiencia venosa también, que en etapas iniciales se le atribuyó que esto fuese por el tipo venoso y no tanto una manifestación extraintestinal de la colitis ulcerosa. Igual se le hizo el llamado a dermatología tomó biopsias y llegó a ese diagnóstico, ¿no? Que era una manifestación extracolónica y se le trató ya con biológicos debido a la manifestación como tal, ¿no? Un casito interesante. Bueno, criterios diagnósticos, la clínica, ¿no? Hay que recordar, ¿no? La hemorragia digestiva, el dolor abdominal, las deposiciones líquidas, la baja de peso y la fiebre. En la apariencia microscópica, endoscópica o en cirugía. La enfermedad de Crohn son lesiones segmentarias, discontinuas o en parches, con o sin afectación de compromiso rectal, tipo ulcerosa, aftosa. Bueno, en general, la enfermedad de Crohn no es continua, no tiene un orden de inicio, puede aparecer en cualquier segmento a nivel del tubo digestivo. ¿Ya? Y puede ser salteado también, o sea, tener una lesión en el punto cero y luego tener otra a los 5 centímetros y tener otra a los 10 centímetros. No tiene un orden definido y también su afectación es profunda. Como le mencioné anteriormente, ¿no? Las capas de presentación casi son todas, a diferencia de la colitis ulcerativa, que en su gran mayoría es superficial, ¿no? En colitis ulcerativa, pues las lesiones son continuas, son ulcerosas, superficiales, ¿no? Hay presentación de hemorragia muy frecuentemente, ¿no? Y bueno, su presentación más habitual es de recto sigmoides, es donde esta va a estar en gran mayoría. Hay imágenes que son necesarias realizar. Paciente con clínica sospechosa de enfermedad inflamatoria intestinal, el primer paso es hacerle un estudio endoscópico. Con eso tenemos un porcentaje de nuestro diagnóstico. Hay que pedirle estudios de imágenes como una tomografía. Eh, ¿Para qué? Para ver si no hay afectación o alteración a nivel de intestino delgado. Muy bien. Histológicamente, bueno, se le toma biopsias según protocolo, dependiendo de la extensión, pero en medidas generales se debería de biopsiar todo el tracto colónico. En enfermedad de Crohn, pues hay una inflamación local, transmural o granulomas epiteliales con células gigantes, plasmocitos y metaplasia de glándulas pilóricas. Hay que tener en cuenta que el estudio histológico es la piedra angular también de nuestros criterios diagnósticos.
Es importante tener uno de ellos. Ahora, dependiendo de la fase en la cual se encuentre, la histología también va a estar un poco afectada. Por eso es que no se fía al 100% del estudio histológico. Es parte del diagnóstico, no es el diagnóstico en sí. La colitis ulcerativa, bueno, hay una afectación de la arquitectura colónica. Las glándulas están ramificadas y tortuosas. Hay un filtrado inflamatorio crónico. Hay microcesos, criptitis con linfoplasmocitos basales. En esta su afectación más es superficial. Ya hay que tener en cuenta ello. Bueno, acá tenemos algunas imágenes de una colonoscopia en la cual se ven las afectaciones a nivel de las capas superficiales del colon. Si bien es cierto, vemos en la imagen izquierda hay tejido desfacelado, tejido necrótico, sangrante, áreas irregulares, ¿no? Hay una alteración de su morfología, hay ulceraciones, si llegan a apreciar, está en la figura izquierda, la piel superior derecha, ¿no? Hay ulceraciones con tejido de fibrina. En la imagen de la derecha, pues la extensión es larga, te llegan a apreciar, pero sin embargo es superficial. Estamos viendo una enfermedad inflamatoria intestinal como tal. Aquí, con estas imágenes, pues hacer el diagnóstico es poco probable, ¿no? Porque tiene una mixtura de todo. Habría que ver qué segmento es el que está siendo afectado para obtener una precisión diagnóstica, ¿no? Acá sí está claro, pues de cajón, ¿no? Es una colitis ulcerativa, pues probablemente su extensión sea larga, ¿no? Estamos hablando de un Montreal de 3 aproximadamente, ¿no? No tanto se ven las afectaciones ulcerosas como tal, sino su extensión continua, a diferencia de ellas, ¿no? Esta es una enfermedad de Crohn, en la cual, si ven, es como en parches. Hay áreas del colon donde no están siendo afectadas, a diferencia de la colitis ulcerosa, en la cual es completamente continuo, ¿no? Ese es un punto clave en la diferenciación de uno con el otro. Hay varios scores que usamos, de cierta forma, para hacer nuestra valoración. El índice de actividad de la enfermedad de Crohn, hay varios parámetros en el cual la sumatoria de ellos puede llevarnos a ver si es que hay una respuesta al tratamiento o no. Cuando este score es mayor de 450 es que la actividad es severa. Y después de darle tratamiento y hacerle una revisión, pues podemos apreciar que si este está menos de 150 en su valor, hay una remisión casi parcial, ¿no? Ya cuando el valor sale menos de 100, pues se está optando que la respuesta al tratamiento es óptima, ¿no? Hay varios scores, ¿no? El score de, de Montreal, el score de Mayo, ¿no? El score del SAI, que también se usa para ello, ¿no? El score de True Love también es otro que el cual usamos. Bueno, estos son los valores en los cuales se usan para la escala de Cron-Dishek Activity Index, con sus siglas en inglés, ¿no? Acá podemos apreciar todas las puntuaciones que se va a tener, y la sumatoria de ellos te va a dar un score y de acuerdo a ellos se ve la actividad en la cual se encuentra. Mayor de 450 es una actividad severa y menos de 100 se está pensando en una reelección como tal. Bueno, el score de Mayo también es un score importante. Hay dos tipos, ¿no? El score de Mayo endoscopy, que lo podemos hacer in situ en sala de colonoscopia, y el score de Mayo clínico, ¿no? Cuando hay una enfermedad leve, este tiene puntuación menos de 2, y si es una enfermedad severa, la puntuación es mayor de 10, ¿no? Respuesta al tratamiento cuando hay disminución de los 3 puntos de estos valores. Bueno, acá tenemos más o menos la escala en cual podemos apreciar. Hay internet, ustedes pueden poner, ¿no? Score, Mayo, calculadora, y te sale listo para que tú pongas los valores y te da los parámetros como tal. O sea, esto no hay necesidad de grabarlos como tal, pero sí es importante conocer, ¿no? La frecuencia de las evacuaciones, el sangrado rectal, estamos hablando de la cantidad. La mucosa, según los estudios endoscópicos, por eso es importante la colonoscopia en este tipo de pacientes y su clasificación de tipo Montreal. El estado global del paciente también, ¿no? Y con todos estos valores, pues se hace el puntaje y de acuerdo a ello la subclasificación del mismo para ver en qué tipo de actividad se encuentra, ¿no? Leve, moderado o severa, dependiendo de ello.
El Trulwitz, Trulowitz, ¿no? Bueno, esto también se usa para colitis ulcerativa. También lo podemos usar para colitis ulcerosa, ¿no? O enfermedad de Crohn, pero habitualmente se usa para colitis ulcerosa. Tiene valores en el cual también se hace la sumatoria. Menos de 6 puntos estamos pensando en una enfermedad inactiva y una enfermedad grave es cuando la puntuación es mayor de 14. Estos parámetros son más fáciles de manejar. Si bien es cierto, son parámetros que lo puedes ver a nivel de la misma emergencia cuando llega el paciente, ¿no? Y algunos controles de sangre que son necesarios, pero básicos, a diferencia del score de Mayo, ¿no? Que es un poquito más amplio. Con respecto al tratamiento, chicos, primero, la dieta. La dieta es importantísima. Hay algunos estudios que hablan de los prebióticos y probióticos con respecto al manejo de estos pacientes. Si bien es cierto, el uso de probióticos sería una indicación acertada. Como hemos visto, hay una disbiosis, una alteración en la microflora intestinal. Entonces, el uso de probióticos sí podría estar indicado para el tratamiento de colitis ulcerativa. En etapas iniciales se opta por iniciar con glucocorticoides para de cierta forma apagar el incendio, como le dicen, ¿no? O sea, disminuir el proceso inflamatorio como tal y de forma periódica. El uso de glucocorticoides o corticoides no es de tiempo prolongado. Claro, sí es cierto, se puede emplear 6 meses, 8 meses, pero evaluando las complicaciones o los efectos adversos que este pueden ocasionar, desde algo tan simple como retención de líquidos hasta procesos bien complejos. Y bueno, una vez que se instauran estas afectaciones ocasionadas por los glucocorticoides, pues su remisión es un poquito más tediosa, ¿no? Por eso se opta con iniciar con dos dosis ligeramente altas, en 60 miligramos, por ejemplo, y ir desescalando de acuerdo a cómo va evolucionando el paciente. Al cabo de unos ciertos meses ya deberíamos estar retirando al 100% el uso de corticoides. Eh, la sulfacealicina o mesalazina es el bastión, se puede llamar así, ¿no? Se da vía oral y vía tópica también, dependiendo de la afectación del mismo. Si bien es cierto, hay inmunomoduladores como la cetropina, en el cual es el medicamento de elección para hacer el mantenimiento en este tipo de pacientes, ¿no? Si bien es cierto, podemos emplear los dos en etapas iniciales, como un corticoide y la cetropina. Solo o sea, la cetropina sola, darlo no es una indicación como tal, debido a que este no va a apagar el incendio en etapas iniciales. Es un inmunomodulador, sí, y te va a ayudar al mantenimiento del mismo, ¿ya? Pero es importante asociarlo a un corticoide en etapas iniciales. La prednisona, ¿no? Vía oral es uno de los medicamentos a elegir. Ahora, dándole tratamiento con dosis óptimas y a pesar de ello el paciente sigue con un score de Mayo alto, un Montreal endoscópico alto, un True Love alto, un CDAI alto, más de 300 quizás, ¿no? Estamos viendo un cuadro de cual el proceso inflamatorio ya sobrepasó al tratamiento de por sí. Si fuese este el caso y no lo tomamos en cuenta, o no estamos atentos de ello, podría manifestarse en otros órganos o extraintestinal o ocasionar cuadros severos de sangrado y dolor. Si es así el caso, habría que optar por medicamentos biológicos como los anti-TNF, ¿no? Que es comúnmente usado. En el hospital tenemos estos medicamentos, así que sí se usa y sí tenemos pacientes en los cuales hemos estado usando estos medicamentos y las recidivas pues son buenas, pero a tomar en cuenta también las repercusiones que este puede traer. Al inhibir el anti-TNF Yes, estamos detective. This is our common a ver foe. si va bien, And chicos. no doubt the one who makes people disappear is also responsible for the whole atrocity here. Ok. Eh, Al usar estos modificadores biológicos, estamos de cierta forma alterando el sistema natural de protección de nosotros, bueno, de las personas que están con esta patología de enfermedad inflamatoria intestinal. Y esto puede predisponer a presentar afectaciones quizá más severas que en otras personas.
Los anti-TNF, si bien es cierto, asociado a la apoptosis, nos ayuda para, de cierta forma, destruir las células neoplásicas que éstas pueden ir presentándose. Entonces, es importante tener en cuenta ello. Para eso, antes de emplear este tipo de medicamentos o moduladores, se tiene que hacer un screening completo del paciente, buscando quizá por ahí una tuberculosis latente, factores oncológicos en etapas iniciales, ¿no? Para poder iniciar el tratamiento hasta, miren ustedes, una evaluación en odontología, debido a que por ahí si tienen una afectación a nivel de dentura, esto puede generar un absceso y complicarse más. Entonces, hay que tener en cuenta antes de iniciar algún biológico, pues todas las manifestaciones que éstas podrían conllevar. Siempre es importante empezar con la mesalazina, ¿no? Y si este no funciona, pues podemos escalar hasta corticoides. Y si el paciente tiene una alteración más grave, pues proseguimos con el uso de biológicos, ¿no? ¿La cirugía en qué influye acá o cuál es su participación? Bueno, es el último recurso, ¿no? Cuando el paciente ya tiene cuadro de perforación o sangrado intenso o los medicamentos, si bien es cierto, no tienen mejoría tanto clínica como endoscópica, entonces se opta por el tratamiento quirúrgico, la resección del segmento afectado y se acabó el problema, ¿no? Con su vigilancia estrecha, pero lo que se trata es no mandarlo a cirugía, lo que se trata es tratar de manejarlo lo menos invasivo posible. Por eso el uso de todos estos medicamentos, ¿no? Bueno, que hay un esquema, un algoritmo del cual se podrían guiar un poquito más para el uso de los medicamentos. Como vemos, usamos la mesalazina. Si hay una buena respuesta, se continúa con ello. Si hay una respuesta mala a pues empleamos los glucocorticoides. Si hay una buena respuesta, se va desescalando los glucocorticoides y se continúa con la mesalazina. A esto se le puede asociar la satropina para mantenimiento. En el caso de que los glucocorticoides no tengan una buena respuesta, se puede considerar el inicio de los biológicos. Y de acuerdo a eso, se puede estar asociado al uso de los biológicos con los glucocorticoides o el uso de inmunomoduladores como la cetropina, que también se ha visto que son de cierta forma potenciadores. Eso es cuando es una colitis eh, leve a moderada, pero cuando esta ya se transforma de cierta forma en severa. Un Montreal E3, ¿no? Un score mayo alto, un CDAI más de 450, ¿no? Hay afectación de una anemia muy marcada, desnutrición, un proceso inflamatorio, dolor, signos de sugestivos altos de posible perforación intestinal. Entonces, empezamos de golpe ya no con la mesalazina, sino vamos con los glucocorticoides. Se puede emplear de forma endovenosa o oral, va a depender mucho del cuadro de cada paciente, ¿no? Si hay una buena respuesta, igual se opta por desescalar. Se dan cuenta de ninguno de las variaciones o de presentación tanto leve, moderada o severa, el uso de corticoides es prolongado. Sí se puede usar, ¿no? De 2 meses, 3 meses, se puede usar, pero se opta por no darlo como mantenimiento. Para eso hay alternativas. En caso de que los glucocorticoides endovenosos no surjan un efecto, ya se va a biológicos, así de sencillo, ¿no? En caso de que sí, y hay una respuesta, ya sea parcial o total, recuerden que la medición del CDAI, eh, menos de 150 ya hay una remisión, y menos de 100 pues ya hay una buena respuesta farmacológica del mismo, ¿no? Pero no se opta por usar glucocorticoides de larga instancia, ¿no? La desescalamiento va a depender mucho de la dosis en la cual se inició y habitualmente es cada 2 semanas, se va bajando 5 miligramos a 10 miligramos dependiendo de cada paciente, ¿no? Hay que ir evaluando y todo este manejo es hospitalario, ¿no? De cierta forma se le puede hacer seguimiento ambulatorio siempre y cuando tenga un Montreal bajo, un score Mayo bajo, un True True Love bajo, ¿no? Un SIDAI bajo, entonces uno va evaluando ahí y se puede hacer seguimiento a nivel ambulatorio. Pero en su gran mayoría, si se presenta de colitis severa o de moderada a severa, tiene que ser hospitalario, con todas sus medidas. A ver, ¿cuándo se indica cirugía? Bueno, se indica cirugía cuando hay un carcinoma in situ, ¿no? Hay una perforación colónica, efectos
secundarios a los medicamentos, ¿no? Hay complicaciones sistémicas que no son manejables. Entonces, lo ideal es retirar ese segmento afectado. El megacolon tóxico es una afectación compleja, ¿no? Y al paciente le puede llevar a la muerte. Hay una afectación a nivel de colon transverso, ¿no? Una distensión del mismo y puede haber signo de perforación, hemorragia, necrosis, ¿no? Entonces, es una complicación bien marcada y en este caso sí se usa cobertura antibiótica, ¿no? Y ahí, bueno, la hemorragia, bueno, cuando ya no es controlable, ¿no? El paciente está consagrado, las terapias endoscópicas no son efectivas, el uso de tratamiento inmunomodulador no es efectivo. eh, por ahí, por la extensión, pues no se puede usar una angiografía más embolización debido a que el vaso sanguíneo, pues, no es pequeño, ¿no? Y la extensión del colon tampoco. Entonces, no se puede, de cierta forma, embolizar una arteria mesentérica, que sería imposible, ¿no? Entonces, no se opta por dar ese tipo de recomendaciones o esas alternativas de manejo, ¿no? Bueno, entonces no vayan a obviar o no vayamos a olvidarnos que el manejo de estos pacientes siempre es conservador posible, para evitar llegar a las complicaciones y o manejos quirúrgicos. Pero, sin embargo, si fuese el caso, pues es una alternativa y está ahí ya plasmada en la literatura. Así que tampoco seamos esquivos a ello. Si tenemos forma de cómo ayudar al paciente, pues hay que dárselas, ¿no? Lo menos invasivo posible, pero si se da y el cuadro amerita que tenga intervención quirúrgica, habría que hacerlo. Claro, se le tiene que explicar al paciente las repercusiones que este puede traer, ¿no? Como colon corto, por ejemplo, ¿no? Si el paciente después de ser operado por una pancolitis presenta colon corto, pues este va a cursar toda su vida con desnutrición, con un episodio de diarrea. Entonces, vivir así también no es tan cómodo para cualquier persona. Entonces, todo eso se le explica al paciente antes de que proceda a cualquier procedimiento invasivo, ¿no? Estos son imágenes del centro endoscópico de nuestro hospital, una policía, de un paciente real, en el cual tuvimos un paciente con un sangrado y se expresó en primera instancia que fuese algo particular, pero no fue así. Un paciente en el cual ustedes llegan a apreciar es una imagen pseudoquistes, ¿no? Pseudoquistosa, alteraciones en la morfología, ¿no? Ven patrón nodular, irregular, ¿no? Pero acá está bonito porque no se ve sangrado, solo se ve las afectaciones a nivel de mucosa, a comparación del lado derecho, ¿no? La imagen del lado derecho ya hay edema, hay inflamación crónica, hay distorsión de su arquitectura. Llegan a ver la luz, hay ciertos patrones en el cual parece como si fuese mucosidad, que si bien es cierto es así, ¿no? Hay un proceso inflamatorio marcado. La imagen de la izquierda, pues hay un pseudopólipo, ¿no? En gran extensión. Pero la afectación de este es en parches, si lo llegan a apreciar, ¿no? No es continuo. Entonces estamos ante evidencia de un posible o sospechoso de enfermedad de Crohn, ¿no? Claro que con una imagen no se va a hacer el diagnóstico, nos orienta bastante a ello, pero no se hace el diagnóstico solo con la colonoscopía. Hay que apoyarnos de los otros estudios para poder hacer ese diagnóstico, ¿no? Ahora, una vez diagnosticado de enfermedad inflamatoria intestinal, ya sea de su subdivisión colitis o enfermedad de Crohn, hay que tener mucho cuidado con respecto a su seguimiento, ¿no? Muy bien, chicos. Muy bien. Veo que han estado muy atentos. Así que, a ver, vamos a dejar de compartir esto. ¿Cómo se hace? Mm, a ver.
Muy bien. Acá hay unas preguntitas. A ver, doctor, en caso de los corticoides no funcionan, ¿se le da inmunoglobulina biológico? Sí. No. Los corticoides en pacientes con enfermedad inflamatoria moderada severa son el primer tratamiento de inicio, se puede decir así, ¿no? Para apagar el incendio, como se llama. Pero si estos no funcionan, se debe de emplear inmunomoduladores dependiendo de cada contexto del paciente. Habitualmente los corticoides no van solos, ¿no? Tienen que ir asociados a cetropina o mesalazina, dependiendo del contexto. Si son casos leves, no se usa corticoides en primera instancia, ¿no? Se usa la mesalazina. Si este no mejora, pues se puede apoyar a corticoides o medicamentos como la cetropina en primera instancia. Hemos tenido casos en el cual hemos tenido pacientes con afectación colónica a nivel de Montreal E2 y se inició corticoides, sí, ¿no? No como pulsos, pero sí con prednisona, dosis óptimas, 60 miligramos día, ¿no? Y si fue desescalando y se le hizo controles endoscópicos a las 2 semanas y había ligera variación. Cabe resaltar, chicos, que la, la corrección o la variación a nivel endoscópico no es de un momento a otro. Este toma tiempo, pero para eso existen los scores, los cuales nosotros podemos ir orientando si es que hay una respuesta. Pero si tu pregunta es a nivel de severidad, si no hay mejoría con los corticoides, si da inmunoglobulines, sí. Sí, esa sería la respuesta, ¿no? Sí, sí, se debería de dar, se debería de iniciar. A ver, chicos, necesito que me digan, vamos a ver, necesito participación de ustedes. ¿Cuánto es el último? ¿Dónde veo la cantidad? Acá están, son 39. Ya, estoy viendo la lista de todos sus nombres. Qué interesante, y bastante gente. A ver, necesito que me diga un voluntario con respecto a los factores que condicionan a que se presente esta enfermedad, independientemente si tuviese o no tuviese una predisposición genética. A ver, primero voluntario y después llamo por lista. Hay chicos, factores desencadenantes de enfermedad inflamatoria intestinal. Dos, tres factorcitos, a ver, menciono. Que dice Anthony Loarte. Está Anthony, ¿no? Ya. A ver, Estefan Alonso, ¿qué dice usted? Puede ser, por ejemplo, alcohol, tabaco, Claro, dieta, antibióticos. claro. Muy bien. Si bien es cierto, hay, ustedes habrán leído, van a leer más adelante, el tabaco en ciertas afectaciones lo usan como factores protectores, aunque no parezca cierto, ¿no? Por ejemplo, afectaciones en ovario. Es un poco curioso, pero sí, lo usan como factores protectores. ¿Y por qué? Probablemente sea por, claro, los anticonceptivos, muy bien. Probablemente sea por la misma poca irrigación que este vaya a generar, ¿no? Muy bien, el tabaco, el alcohol. Eh, Miriam Guzmán, ¿qué dice usted? ¿Qué otro factor podría desencadenar? Recuerden que para que haya proceso inflamatorio tiene que haber una predisposición genética y tiene que haber algo a nivel de luz intestinal para que este condicione. El tabaco y el alcohol, bueno, el tabaco pues se queda en el pulmón y se puede, sus metabolitos activos se van a nivel de sanguíneo, ¿no? El alcohol se metaboliza en el hígado y lo que queda ya son rezagos de este, eliminados por las deposiciones. Si bien es cierto, ambos pueden ocasionar procesos inflamatorios, sí, pero ¿qué otra cosa, Miriam Guzmán podría
condicionar a que aparezca este cuadro clínico? El contacto con mascotas, uso excesivo de azúcares. Bien, excelente. El azúcar de por sí, no tanto, ¿no? El azúcar de tu casa o tu desayuno, eso no va a afectar mucho, pero azúcares procesados o refinados, sí, ¿no? Y más si están, hay algunos que son ultraprocesados. Entonces, este sí puede afectar. Recuerden, chicos, que la formación de las deposiciones a las heces no solamente es lo que comen, también hay afectaciones de tejido, ¿no? Hay rezagos de alimentos también. Entonces, todo esto va a condicionar una inflamación del mismo, de la luz. Y nuestro sistema inmunológico, pues, al ser tan, vamos a poner así, tan guerrero, quiere destruir toda esa noxa y a la vez destruye el intestino. Entonces, que tenga un sistema de defensa aberrante es bueno y malo a la vez, ¿no? Muy bien, los medicamentos mencionaron, ¿no? ¿Cómo cuáles? A ver, ¿qué dijeron acá? Alcohol, tabaco, niveles bajos de vitamina D, claro, niveles bajos de vitamina D. Los AIDES, ¿no, chicos? Los AIDES es protector o este condiciona un proceso inflamatorio. ¿Qué piensan ustedes? Un factor desencadenante, ¿no? Claro está, han escuchado el ácido araquinoico, el COX-1, COX-2, ¿no? La derivación de prostaglandinas. Todo esto va a afectar el nivel de colon. La enfermedad de Crohn habitualmente o más frecuentemente afecta al hilio terminal. Es donde, de cierta forma, podría acondicionar su aparición, a diferencia de la enfermedad de colitis ulcerosa, que afecta más el recto y en forma continua. ¿Ya? Y los antiinflamatorios, pues, el diclofenaco, el ibuprofeno, ibuprofeno, creo que por ahí varios, o habrán escuchado ustedes pacientes que toman ibuprofeno, naproxeno hasta por las puras. Entonces, esto va a condicionar eh, ah, la indometacina o el diclofenaco en su variación como supositorio en pacientes que tienen coledocolitiasis antes de entrar a CEPRE está indicado y se usa, ¿no? Entonces, si bien es cierto, los antiinflamatorios son buenos, ¿no? Son buenos, pero en pacientes con predisposición son malos. Entonces, siempre es importante, así sean ustedes especialistas en cualquier área en cual se vayan a especializar, deben preguntar bien el nivel de antecedentes, ¿no? Y alergias. Es importantísimo, así no sea su especialidad. Eso tómalo en cuenta. Los chicos que han pasado o están pasando consultorio conmigo en algunos días, yo pregunto mucho de los antecedentes, así no sea mi especialidad, y ahonden en ellos, ¿no? Eh, Pacientes con malformaciones cardíacas, operados. De cierta u otra forma, el paciente es un conjunto de problemas. No solamente viene o no solamente deberíamos de tratar a la especialidad de cual nos hemos formado, simplemente porque sí, ¿no? Debería de haber relevancia en preguntar antecedentes de todo tipo, ¿no? La lactancia materna, muy bien. ¿Qué pasa si no tiene o sea, no se le da lactancia materna exclusiva y se opta por dar leche artificial? A ver, ¿quién dijo eso? Camila. Qué dice usted, Camila? ¿Por qué la lactancia materna? Porque la madre le puede transmitir, bueno, defensas a su hijo y si es que no hay correctamente una lactancia materna puede haber una predisposición por eso. La lactancia materna, ¿qué predominantemente trae? ¿Por qué es tan importante para el bebé? Ya que estamos ahí. Yo soy gastroenterólogo, ¿no? Pero es importante saber ello. Entonces, eh, ¿qué predominante trae la lactancia materna y por qué es tan beneficiosa para el infante y por qué se le llama exclusiva? ¿Tiene que ver mucho con ese proceso inflamatorio? Claro que sí, tiene que ver mucho. Explícanos un poquito más, a ver, Camila. ¿Cómo, doctor? Sí. ¿Podría repetir, disculpa? La leche materna, la leche materna es importantísimo. La lactancia materna exclusiva es importantísima a nivel de intestino, ¿no? Es de cierta forma, para su integridad. Entonces, ¿cuál es el componente o los componentes principales de esta?
que a diferencia de la leche artificial, que algunos infantes, pues, o sus padres optan por darle, ya sea porque la madre no produce leche, ¿no? O sea, porque no es tolerante el infante, pero ¿qué lo hace tan interesante? ¿Qué lo hace tan importante? Cuando pones acá que no tuviese lactancia materna es un factor de riesgo para enfermedad inflamatoria intestinal, sí, eso es así, pero quisiera saber por qué. Le puede aportar defensas y nutrientes al bebé, a diferencia de una leche artificial. Pero hay un dato importantísimo, pues tiene la hemoglobina A. Muy bien, excelente. ¿Quién dijo eso, Fernanda? Claro, es por eso, ¿no? Eso es lo que no trae las leches artificiales y es un factor protector, no solo como defensa sobre su crecimiento, sino también como a nivel directo hacia el intestino. Es como que le pases los anticuerpos, arrastra completamente por el tema, por el tubo intestinal. ¿No? Y de cierta forma eso te protege contra qué enfermedad. A ver, Fernanda Fiorella, ¿contra qué enfermedad le protege el infante de la leche materna? A nivel intestinal. Contra las infecciones gastrointestinales en general. En medidas generales sí, en medidas generales sí, ¿no? Contra todo proceso inflamatorio, no virales, pero sí bacterianos. ¿No ves que le pasa directamente la inmunoglobulina A? Excelente, excelente, muy bien. A ver, ¿cuál es la clínica de la colitis ulcerosa, María Belén? María Belén. Le han entrado y lo han dejado abierto, ¿no? Y se han ido a hacer otras cosas. ¿Qué dice Daniela Alexandra? ¿Cuál es la presentación clínica de la colitis ulcerosa? Bueno, en general, de la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Cuál es su presentación clínica? Buenas tardes, doctor. Bueno, como usted mencionó, era el sangrado digestivo, la rectorragia, dolor abdominal también. Claro, eso es en primera instancia, ¿no? Dolor nominal difuso, el sangrado digestivo. Recuerden sus exposiciones previas, en el cual había dos tipos de dolor, ¿no? Tanto el localizado y el difuso, y dependiendo mucho de qué células son las que transmiten el dolor, ¿no? Creo que el primer grupo fue el que expuso ello y me pareció interesante. Sí, eso es, ¿no? Y la manifestación clínica más evidente, pues el dolor, la pérdida de peso, la anemia, la retorragia, ¿no? O el sangrado intestinal. Muy bien, excelente. ¿Qué estudios accesorios o de apoyo diagnóstico se debería de hacer un paciente que presenta este cuadro? ¿Qué dice Christopher? Christopher Aldave. Estoy tomando nota. María Fernanda. ¿Qué dice María Fernanda? Muy bien por el chat. Endocolono, sí, efectivamente, ¿no? De cajón su colonoscopía. Ahora, pacientes con sangrado bajo, ya de todos los pacientes con sangrado bajo que vayan a presentarse, no todos o no el 100% provienen del intestino grueso. Puede ser de intestino medio o alto, un porcentaje mínimo bajo de un 30% aproximadamente de todos los cuadros de sangrado digestivo bajo no son de etiología baja, pueden provenir de intestino medio o de tubo digestivo alto. Entonces, si el paciente viene con rectorragia, hematoquesia, lo primero que hay que pensar es que sea un sangrado digestivo bajo. Pero recuerden, el 30% de estos no necesariamente son de ahí. La calprotectina fecal, excelente, ¿no? La calprotectina fecal es un estudio en el cual se debe de pedir, eso es lo que va a haber actividad. La calprotectina fecal lo que va a ver es el sistema de defensa a nivel de las heces, ¿no? Eso, los leucocitos de heces, excelente, pues eso es lo que te mide.
¿no? Entonces, no deberíamos de tener, no debería de presentarse de forma tan alta. Eso es un marcador, de cierta forma, que nos ayuda al monitoreo del mismo, ¿no? Muy bien, se le hace estudios de imágenes también. Se le pide una enterotomografía o una tomografía abdominal completa, ¿no? Para descartar algo, que la manifestación sea extracolónica, de cierta forma, ¿no? Muy bien, las pruebas histológicas con destrucción o presencia de granulomas no calcificantes también, ¿no? Destrucción de las criptas, en tema histológico y su seguimiento. Entonces, ¿y el tratamiento? Justo me preguntaron el tratamiento. El tratamiento, recuerden chicos, primero si hay que clasificarlo si es leve, moderado o severo. Si es leve y moderado, mesalazina. Excelente, ¿no? Fiorella. La mesalazina de cajón. Primero el tema alimentario, ¿no? Y erradicar los factores que podrían desencadenar. Tu primer tratamiento es evitar los factores que desencadenan el proceso inflamatorio. Ya han mencionado ustedes, ¿no? Alcohol, tabaco, azúcares refinados. Hay que descartarlo o saber la diferenciación con la enfermedad de- ¿cómo se llama esta enfermedad? De intolerancia al gluten, ¿no? Entonces hay que ir descartándolo por ello también. El primer eslabón, la mesalazina. Si no hay cierta mejoría, y damos dosis tope, ¿ah? De 4,7 gramos. En caso de que no hubiese mejoría, pues empezamos con los corticoides, ¿no? Puede ser en dosis máximas o de acuerdo al peso se le puede medir también. Y si este se va desescalando cada 2 semanas hasta llegar a la dosis mínima que es 5 o quitar, asociado al uso de la aciatropina. Ahora, si es de actividad severa, pues empezamos de frente con corticoides. Ahí la mesalazina eh, se podría usar, pero su beneficio no es tan marcado con respecto al uso de corticoides, ¿no? Ahí sí, sin vuelta de que darle, empezamos los corticoides asociados a la cetropina, ¿no? Y vemos la resolución. Como preguntó una de sus compañeras, si esto no funciona, pues empezamos biológicos, sin vuelta que darle, no hay que pensar más cosas, pero explicando al paciente la repercutancia de estos y haciendo una evaluación de todos sus órganos y sistemas para ver que no se nos está escapando nada. Imagínense ustedes que tengo una tuberculosis latente que nunca ha sido diagnosticada y ustedes empiezan biológicos, créanme que va a ser la tuberculosis activa y este va a ser lo peor que pueda pasar. Imagínense ustedes un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal en tratamiento con inmunomoduladores, tratamiento con biológicos, y ahí se le manifiesta una manifestación tuberculosa, en el cual va a tener que tomar un esquema 1, esquema 2, dependiendo, antituberculoso. Ese hígado, pucha, se va a alterar, pero horriblemente. No, es bien complejo manejar un paciente de esa forma. Por eso, antes de iniciar el tratamiento, los antecedentes médicos son importantísimos y hacer un mapeo completo de órganos y sistemas para ver que todo esté en orden. Y se le explica al paciente las complicaciones de esto y se inicia el tratamiento biológico, ¿no? Muy bien, chicos. Muchas gracias por estar presentes, gracias por haber escuchado un poco de enfermedad inflamatoria intestinal, que es importantísimo, ya cuando ustedes sean internos, ¿no? En su práctica de pre-internado también va a haber muchos pacientes así. Y mi recomendación hacia ustedes va a ser la misma. Los chicos que están rotando conmigo, han rotado conmigo, siempre les digo, y a ustedes también, tengan en mente siempre 3 diagnósticos diferenciales. No se queden solamente con uno. El que sabe mucho, sabe poco, no lo demuestra yendo el diagnóstico simplemente con la clínica. Eso no es así, ¿no? Cuando ustedes hagan su anamnesis o hagan estudios de un paciente, siempre tengan 3 como mínimo, 3 diagnósticos diferenciales como mínimo, y de ahí partan sus estudios, ¿no? Eh, es de sabios equivocarse, como dice